en Él no cambia. Somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que mudamos, pero Dios no cambia, Él es el mismo. Amén. Así que debemos de venir dispuestos a darle la gloria, la honra, el honor, la exaltación que Él se merece. En segunda de Crónicas, el capítulo 6, el verso 12, dice la Biblia que se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Mira el ejemplo que nos da Salomón. Salomón no era cualquier persona por ahí, ni cualquier aparecido. Salomón era el rey de Israel. Y mire que la Biblia nos dice que él se postró delante de la presencia de Dios, se arrodilló delante de la presencia de Dios y lo adoró. Gloria al Señor. No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, dice Salomón. Hermano, es un ejemplo maravilloso que Salomón nos está dando a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos postramos delante de la presencia de Dios? Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer cuando llegamos a este lugar. Cuando llegamos a este lugar de adoración, usted y yo no debemos de venir a perder el tiempo. Usted y yo debemos de venir a buscar la presencia de Dios, a adorarlo a Él en la hermosura de su majestad. Gloria al Señor. En segundo lugar, Salomón reconoce su indignidad para estar en la presencia de Dios. O sea, él pensaba que él era indigno de estar en la presencia de Dios. Él reconoce su indignidad para estar en la presencia de Dios. Eso es lo que él nos muestra en segundo lugar. En tercer lugar, Salomón solicita el perdón de los pecados cometidos por Israel en su trato con los pueblos vecinos. También solicita el perdón de los pecados que causaron la derrota de la nación ante sus enemigos, de los pecados que trajeron sequías y de los pecados que dieron lugar a otros infortunios, o sea, un estado de desgracia por la desobediencia o por el pecado que ellos habían cometido, que vino tal vez el juicio de Dios, vino el castigo de Dios sobre ellos. Pero Salomón está pidiendo en esta oración del capítulo 6 de segunda de Crónicas, Salomón también está pidiendo por el pueblo de Israel, por el pecado del pueblo de Israel. O sea, es una oración que usted y yo la podemos ver en segunda de Crónicas, el capítulo 6. En cuarto lugar, Salomón implora la misericordia del Señor para aquellos extranjeros que le temen. Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el verso 32. Nos dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el verso 32. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar, desde tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa
que yo he edificado. O sea, en esa oración de Salomón, él también está orando por los extranjeros, o sea, por los gentiles que también descienden a Jerusalén, descienden al templo para buscar de Dios, para adorarle. Y usted y yo tenemos un ejemplo también. Recordemos cuando aquel etíope descendió de aquella nación lejana, descendía cada año en su carruaje para adorar allí en Jerusalén. Y luego, gozoso después de adorar, volvía de regreso a su nación. O sea, por aquellos extranjeros también Salomón estaba orando. Por todos aquellos extranjeros que venían y que solamente podían estar allí en el patio del templo. Allí lo veíamos en estos días también en una enseñanza, que solamente eran los últimos que podían estar allí en el patio del templo. No se les podía permitir estar más adentro por ser extranjeros. Pero por ellos también Salomón está orando. En quinto lugar, Salomón pide a Dios que le dé a su pueblo la victoria en la batalla. Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el verso 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Y en sexto lugar, Salomón espera que el Señor lo restaure si pecare en el futuro. O sea, esta es la oración. Espero ustedes de tarea usted la lean en casa. Segunda de Crónicas, el capítulo 6. Esta es la oración que Salomón está haciendo allá en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Podemos ver cómo empezó adorando a Dios y cómo oró por el pueblo de Israel, cómo oró por los extranjeros, cómo oró por las victorias del pueblo de Israel, y también por último que Dios restaure al pueblo de Israel si pecare delante del Señor. Ahora la Biblia me dice a mí que cuando Salomón terminó esta oración, cuando él culminó esta oración, dice Segunda de Crónicas capítulo 7, el verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, los sacerdotes no podían entrar al templo porque la gloria de Jehová había descendido y los sacerdotes no podían entrar. Al ver esto, el pueblo de Israel se maravillaron. Al ver que la gloria de Dios había descendido, lo dice el verso 3 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermano, qué bueno es cuando la presencia de Dios desciende en medio nuestro. Es maravilloso, ¿cierto? Qué bueno es cuando la presencia de Dios desciende en medio nuestro. El pueblo de Israel estaba viendo descender la gloria de Dios. Se manifestaba en una nube. Esa nube descendía al templo y la gloria de Dios llenó ese lugar que los sacerdotes no podían entrar al templo. Y ellos se maravillaron, y al ver esta gloria de Dios, ellos tuvieron que postrarse ante la presencia de Dios, arrodillarse en el pavimento y adorar al Rey de Reyes y Señor
de señores. El verso 4 dice: entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Mire, eso fue tremenda fiesta que ellos hicieron. Eso fue tremenda fiesta que ellos hicieron al dedicar esta casa que Salomón estaba construyendo para Dios. Para una fiesta que ellos hicieron para dedicar la casa de Dios, el rey y el pueblo de Israel. Mire todos los sacrificios que hicieron: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. O sea que esto no fue de un día ni de dos, esto fue de semanas. Esta fiesta duró semanas, gloria al Señor Jesús. Y después de esto, dice el verso 12, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y el verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Mira, en este verso 14 del capítulo 7, Dios está exponiendo los requisitos para que Israel reciba la bendición de Dios. A ver, ¿cuántos de nosotros queremos ser bendecidos por Dios? Amén. Cada uno de nosotros queremos ser bendecidos por Dios. Pero hay requisitos para recibir esa bendición. Hay requisitos que usted y yo debemos de obedecer, debemos de cumplir para recibir esa bendición. El pueblo de Israel, Dios le estaba dando los requisitos en este verso 14 para que ellos pudieran recibir la bendición de Dios. Podemos ver un doble requisito y un triple resultado que se ofrece al pueblo escogido por Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es ese doble requisito? Si se humillare mi pueblo, 1, y oraren y buscaren mi rostro. Ese es el requisito que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel. Si se humillare mi pueblo, o sea, le dieran la espalda al pecado, y lo buscaren a Él y oraren. Ese es el requisito que Dios está pidiendo al pueblo de Israel para que ellos puedan ser bendecidos. Entonces viene el triple resultado. Cuando el pueblo de Israel, ellos hubieran hecho estos requisitos, entonces vendría el resultado que dice: el Señor escuchará, perdonará y sanará. El Señor estaba dispuesto a oír, como lo dice el verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, en ese templo en el cual Salomón había levantado y en el cual ellos estaban dedicando a Dios. Ahorita o ahora están atentos, dice la palabra de Dios: abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero también había una advertencia de parte de Dios para el pueblo de Israel. Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso 19.
Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso 19. Dice de la siguiente manera: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Esa era la advertencia de parte de Dios. O sea, Dios les había dado los requisitos para bendecirlos, pero también le había dado la advertencia que si ellos se alejaban de Él, también iba a venir el castigo sobre cada uno de ellos, o sobre el pueblo, o sobre la casa de Israel. Ahora la pregunta es: ¿acató Israel la voz de Dios? ¿Acató Israel los mandamientos de Dios, o acató la nación de Israel la voz de Dios? Déjeme decirle, no, el pueblo de Israel no acató la voz de Dios. Desde muy temprano, aún estando Moisés en el monte del Sinaí, cuando Dios les estaba dando los 10 mandamientos, el pueblo de Israel ya estaba desenfrenado. Recordemos que por allí fundió un oro e hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y dijeron: este es el Dios que nos ha sacado de tierra de Egipto. O sea, el pueblo de Israel no acató la voz de Dios. Fracasaron, sirvieron a otros dioses, de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis tal cosa. Pero ellos se olvidaron de Dios y sirvieron a dioses ajenos. Segunda de Reyes, el capítulo 17, el verso 12, lo dice. Segunda de Reyes, el capítulo 17, el verso 12. Dice: y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. O sea, ellos no escucharon la voz de Dios, ignoraron los mandamientos de Dios, ignoraron la ley de Dios. Y por haber ignorado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, o sea, pecaron. Y por haber pecado vinieron las consecuencias. Porque después del pecado vienen las consecuencias. Después de que el hombre cae en pecado, vienen las consecuencias. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El primer templo fue destruido. Ese templo majestuoso que Salomón había construido. Ese templo que Salomón y el pueblo de Israel le habían dedicado a Dios, por el cual habían hecho miles de sacrificios, como lo habíamos leído anteriormente. Ese templo fue destruido por los babilonios. Vinieron y atacaron al pueblo de Israel.
A los que no mataron se los llevaron cautivos y destruyeron el primer templo. Fue destruido por los babilónicos en el 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo fue destruido este templo que fue levantado por Salomón y por el pueblo de Israel. La razón de este juicio, ¿cuál fue la razón de este juicio? Segunda de Crónicas, el capítulo 36, el verso 11 lo dice. Segunda de Crónicas 36, verso 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Esa fue la razón por la cual ellos fueron cautivos. Esa fue la razón por la cual el templo fue destruido, porque ellos se olvidaron de Dios. Aún los sacerdotes, quienes eran los encargados de estar dirigiendo los servicios o el culto realizado que se realizaba en esa época, establecido por Dios, aún ellos se habían olvidado de Dios. Y por eso vinieron las consecuencias. Ahora el segundo templo fue reconstruido por Esdras y Nehemías a la vuelta del exilio de Babilonia, y vuelto a destruir por los romanos en el año 70 de nuestra era. O sea, Esdras y Nehemías, después del exilio de Babilonia, volvieron y reconstruyeron el segundo templo, pero este templo nuevamente fue destruido 70 años después de Cristo, o sea, en nuestra era, por los romanos. Ahora la razón de este juicio, en San Lucas el capítulo 13, el verso 34, recordemos esas palabras cuando Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, cuántas veces quise juntaros a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes. He aquí vuestra casa os he dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, ¿cuándo lo van a volver a ver los judíos a él? ¿Cuándo lo va a volver a ver el pueblo de Israel a él?
cuando Él venga por segunda vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí lo van a poder ver por segunda vez. Pero esa fue la razón por la cual nuevamente ese segundo templo fue destruido. Porque el pueblo de Israel no acató la voz de Dios. No recibieron la palabra de Dios que venía de parte de los profetas o de los que eran enviados por Dios. No acataron la voz de Dios, entonces vino ese juicio sobre ellos. Recordemos también cuando Jesús lo llevaron ante Pilato. Allí estaban también los judíos para acusarle. San Mateo el capítulo 27, el verso 23. Pilato vio que Jesús en él no había ningún mal, que no se había hallado ningún mal en él. Pero allí estaban los judíos. Pilato le dice a los judíos: ¿qué mal ha hecho este? San Mateo 27, 23. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el verso 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces mire el pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Y el texto que más me gusta a mí, San Juan capítulo 1, el verso 11, donde la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a la casa de Israel y la casa de Israel no le recibió, no le conocieron. Pero dice la Biblia, el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria al Señor. Así que en este verso 12, hermano, usted y yo podemos ver un tremendo privilegio para cada uno de nosotros en esta noche. Un tremendo privilegio de parte de Dios solamente por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Hasta ese tiempo, la adopción había pertenecido exclusivamente a los judíos. Solamente había pertenecido exclusivamente a los judíos, la adopción. Pero ahora por la fe en Jesucristo, ahora por haber creído en Jesucristo, cada uno de nosotros, gloria al Señor, también nosotros los gentiles somos hijos de Dios. Hermano, es un privilegio maravilloso. Usted y yo en esta tarde debemos de reconocer y debemos de meternos bien esto en la cabeza. Debemos de entender bien claro quiénes somos usted y yo. Usted y yo no somos cualesquiera parecidos por ahí. Usted y yo no somos cualquier cosa, no. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Así que en Jesucristo hay bendición y vida eterna. En Jesucristo hay bendición y en Jesucristo hay vida eterna. Hermano, por eso el título de esta enseñanza: busca tu bendición en Dios. Dígale a su hermano que está al lado, o dígale a su amigo que está al lado, dígale: busca tu bendición en Cristo. Amén. Busca tu bendición en Cristo. Hay bendición y hay vida eterna en esta tarde porque nuestro Señor Jesucristo está en medio nuestro. Gloria al Señor. Por eso San Juan tiene que decir en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Amén.
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios en esta tarde? A ver, ¿cuántos queremos recibir la bendición de Dios en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Pero para ser bendecidos tenemos que hacer su voluntad. Meditemos una vez más en el principio. Habían requisitos para que el pueblo de Dios fuera bendecido. El pueblo de Israel fuera bendecido. Si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Esos eran los requisitos para que ellos fueran bendecidos. Entonces Él escucharía su oración. Él los bendeciría y sanaría sus tierras, sanaría sus enfermedades. Amén. Una triple bendición por obedecer esos requisitos de parte de Dios. Pero ya usted y yo hemos visto las consecuencias del pueblo de Israel por desobedecer la voz de Dios. Hermanos, si a Dios, algo que le agrada a Dios es que nosotros hagamos su voluntad. Eso es algo que a Él le agrada, que nosotros hagamos su voluntad. El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo ¿qué? Si hacéis lo que yo os mando. Yo no sé usted, pero yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero obedecer su palabra, porque yo quiero ser bendecido por Él. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que buscarle a Él. Mire, la bendición viene. Hermano, la bendición viene cuando usted y yo le buscamos a Él. La bendición viene cuando usted y yo tenemos intimidad con Dios. Esa intimidad en la oración. Esa intimidad allá en lo secreto. Cuando cerramos el cuarto de nuestra casa, o cuando nos encerramos con Dios, a solas con Dios, y empezamos a tener esa intimidad con Él. Cuando sacamos tiempo para adorarle, cuando sacamos tiempo, gloria al Señor, para reconocer su grandeza. Mire, Dios no está buscando hombres perfectos, porque si buscamos hombres perfectos no lo hay. El único perfecto es Dios. Dios no está buscando en esta tarde hombres perfectos. Y cuando estoy diciendo hombres, también me estoy refiriendo a las mujeres. Dios no está buscando hombres perfectos. Dios en esta tarde está buscando hombres y mujeres que le busquen. Dios en esta tarde está buscando hombres y mujeres que se humillen delante de su divina presencia. Gloria al Señor. Miren la conversación que Jesús sostuvo con la mujer samaritana. En esa conversación que Él sostuvo con la mujer samaritana, recuerde que el Señor Jesús le descubrió su vida. Ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, Dios le descubrió su vida, porque delante de la presencia de Dios nadie se puede esconder. Él conoce todas las cosas. Amén. Y entonces la mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar. San Juan 4:20 dice:
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, verso 21, mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, eso es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y un espíritu no se puede ver. Pero déjeme decirte algo. Dios es más real que el aire que respiramos. El aire usted y yo no lo podemos ver. Pero lo vemos que está ahí. ¿Por qué? Porque golpea los árboles, los mueve. O también sentimos su brisa en nuestro cuerpo. En el otoño nos impide andar el viento, o a veces por su fuerza. No lo vemos, pero ahí está. A Dios no lo podemos ver, pero Él es real. Él existe, gloria al Señor. Y en esta tarde, aquí está en medio nuestro, en el poder de su Espíritu. Gloria al Señor. Y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él está buscando. Mira, hermano, y al usted y yo buscarlo a Él, usted y yo vamos a obtener los beneficios de parte de Dios. Si lo buscamos de todo corazón, si lo buscamos con sinceridad, si venimos con un corazón humillado a este lugar, si venimos con un corazón dispuesto, si venimos a guardar reverencia, si comprendemos a qué es que venimos a este lugar, porque a este lugar no venimos a perder el tiempo. No, Señor, a este lugar usted y yo debemos de entender que a este lugar primeramente debemos de venir es a darle honor, reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego de que lo adoremos, luego de que saltemos su nombre, hermano, pues vamos a aprender de Él. Y qué bueno es aprender de Él, ¿cierto? A eso venimos, a aprender de Él. Mira, hermano, sanidad, perdón, favor y misericordia son bondades que el Señor otorga a todos aquellos a quienes le buscan. Usted y yo debemos de entender o debemos de comprender bien que primero tenemos que buscar es al dueño de la bendición. Él es el dueño de la bendición. Él es el que bendice. Pero hay quienes están haciendo lo contrario. Primeramente buscan la bendición. Primeramente buscan el favor de Dios, pero nunca buscan al dueño de la bendición. El orden de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Señor. En San Mateo el capítulo 8, el verso 1, dice la Biblia que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Podemos ver aquí un hombre leproso, inmundo, contaminado, separado de la sociedad, separado
de la familia, excluido de la familia, porque era una enfermedad incurable. La lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable, fuera de toda capacidad y esperanza humana. Pero ¿qué hizo este hombre estando en esa condición? Tal vez había oído hablar de Jesucristo, de los milagros que él había hecho, de los prodigios, de cómo le había dado vista a los ciegos, cómo había hecho andar paralíticos, cómo los muertos resucitaban. Y cuando tuvo la oportunidad de ver que Jesús pasaba por ahí, por el camino por donde él estaba, él acudió a Jesús, la única esperanza que tenía. Acudió a Jesús, la fuente de vida, gloria al Señor Jesús, en presencia de toda esa multitud que seguía a Jesús. O sea, no se avergonzó de la situación en que él se encontraba. En esa situación desesperada tenía la única esperanza que tenía en ese momento, y era la fuente de vida que estaba ahí al lado de él. Acudió confesando su necesidad. Si quieres, puedes limpiarme, le dice el leproso al Señor Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, reconoció esa condición en la que él estaba. Acudió creyendo que Jesús era el único que lo podía sanar de esa enfermedad. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando Jesús oyó esa voz, cuando Jesús oyó ese clamor, extendió su mano poderosa, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Porque para Dios no hay nada imposible. Y al instante su lepra desapareció de su cuerpo. Amén. Mira, hermano, Jesucristo está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros en la forma en que cada uno de nosotros lo necesitemos. Yo no sé cuál sea tu necesidad en esta tarde. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé si tú necesitas la ayuda de Dios. Pero déjame decirte algo, Él en esta tarde está en este lugar y está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a socorrernos, gloria al Señor, porque para Él no hay nada imposible. Pero nosotros también tenemos que reconocer nuestra condición. Nosotros también tenemos que reconocer cómo estamos delante de la presencia de Dios. Hermano, el único que sabe cómo está nuestra vida delante de Él es Dios y cada uno de nosotros. Nadie más la sabe. Así que usted y yo tenemos que reconocer como este leproso: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes ayudarme. Si quieres, tú eres el único que puedes obrar en mi vida. Eso lo podemos decir nosotros también en esta tarde, en este lugar. Reconocer la grandeza de Dios, reconocer el poder de Dios, reconocer la majestad de Dios y reconocer que Él es el único que nos puede ayudar. Pero también tenemos que venir a Él postrados y confesar nuestro pecado. Confesar de pronto nuestras culpas, como el salmista David dijo: examíname, oh Dios, prueba mi corazón y mírame, examíname, ve si hay camino de perversidad en mi vida y guíame por el camino eterno. Cuando una persona sufre del corazón, pues ¿a dónde va? Al cardiólogo, ¿cierto? Al médico experto en el corazón. Y hay médicos tan expertos en este sentido que si ven la necesidad de cambiar el corazón, se lo cambian por otro corazón.
O sea, le quitan ese corazón y le ponen otro nuevo corazón de otra persona. Eso lo pueden hacer ellos, esa cirugía lo pueden hacer ellos. Pero hay una enfermedad dentro del corazón del ser humano que los médicos no pueden hacer esa cirugía. Esa cirugía solo la puede hacer el Señor Jesucristo. Es el único que puede abrir ese corazón y entrar hasta lo más profundo de ese corazón y hacer esas cirugías, esa limpieza espiritual, gloria al Señor. Arrancar ese pecado que hay allá en ese corazón, esa raíz de amargura en ese corazón, qué sé yo, lo que haya en ese corazón en esa tarde. El Señor puede hacer esa obra maravillosa, limpiar ese corazón, pero depende de cada uno de nosotros. El cirujano está en esta tarde en este lugar. Solo falta sino que usted y yo reconozcamos y le digamos al Señor: Señor, si quieres puedes hacer esa cirugía en mí. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes hacerme una nueva criatura en esta tarde. Porque dice la palabra del Señor en San Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria al Señor Jesús. Si le pidiéramos a Él, gloria al Señor, en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que le pidiéramos a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, todo será hecho. Todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios y para Dios no hay nada imposible. Amén. Y vosotros estáis completos en Él, dice el apóstol Pablo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así el que tiene a Cristo no le falta nada. El que tiene a Cristo está completo, gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hermano, ¿queremos ser bendecidos? Hermanas, ¿queremos ser bendecidos? Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Mira, si hemos recibido lo que hemos recibido de parte de Dios, es por la misericordia de Dios. Es por la bondad de Dios. Es por su gracia. Pero ¿qué tal si nosotros nos humilláramos? ¿Qué tal si nosotros, en vez de llegar a este lugar y ponernos a conversar o a perder el tiempo en otras cosas, viniéramos y nos postráramos de rodillas y empezáramos a clamar a Dios? Empezáramos a buscar el rostro de Dios, a pedirle al Señor que sea bendiciendo este servicio, a pedirle al Señor que sea bendiciendo el que va a dirigir el servicio, a pedirle al Señor que bendiga el que va a predicar, el que va a exponer la palabra de Dios. Mire, si el pueblo de Dios se humillaran y buscaran el rostro de Dios y oráramos como Dios manda en la palabra, déjeme decirle, algo maravilloso sucedería en este lugar. Hermanos, si lo que sentimos, lo sentimos por la misericordia de Dios. Entonces, ese es uno de los requisitos por la cual usted y yo debemos de ser bendecidos. Hermano, debemos de buscar la presencia de Dios. Líderes, debemos de buscar la presencia de Dios. Hermanos, debemos de buscar la presencia de Dios si queremos que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. Gloria al Señor Jesús. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Y si alguien quiere ser bendecido en esta tarde, déjeme decirte, el Señor está en este lugar. Y para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible, hermano. Solo falta sino que usted y yo dispongamos nuestro corazón,
dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro ser, le abramos el corazón a Él y le digamos como aquel leproso al Señor Jesucristo: si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes obrar de una manera especial en mi vida, si quieres puedes ayudarme, Señor Jesús, en esta tarde. Yo no conozco tu condición, yo no conozco cuál es la situación en la que tú has vendido en esta tarde, pero déjeme decirte, yo sí conozco a alguien en esta tarde que puede obrar de una manera especial en esa situación que tú tienes en esta tarde, en esa enfermedad que tú tienes en esa tarde. Si necesitas salvación en esta tarde, Dios también puede darte la salvación, pero tú tienes que abrirle el corazón a Él. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, obra de una manera especial en mi vida. Para ti no hay nada imposible, solamente tú eres el único que me puedes ayudar, solamente tú eres el único que puedes obrar de una manera especial en mi vida. ¿Habrá algún amigo en esta tarde que quiera entregarle su vida al Señor Jesús? ¿Habrá algún amigo en esta tarde que de hoy en adelante quiera entregar su vida, su corazón al Señor Jesucristo? Y que le diga en esta tarde al mundo, a sus deseos: ya no más. Que le diga al mundo: ya no más. Que le diga al pecado: ya no más. Y empiece a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy es una oportunidad más que el Señor nos ha dado. Hoy es una preciosa oportunidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hemos podido ver la luz de un nuevo día, y esta oportunidad que el Señor nos ha dado es para que nos acerquemos a Él y arreglemos cuenta con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y tenga la vida eterna. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a elevar una oración para que Dios sea obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de los que han escuchado este mensaje, de los que están aquí en este lugar, de los que están postrados en el altar, de los que nos han escuchado a través de estos medios de comunicación, como lo es la radio y como lo es la televisión. Que Dios sea extendiendo su mano poderosa y obrando de una manera especial en la vida de cada uno de los oyentes en esta tarde. Levante sus manos, levante su voz, y si tú quieres venir al Señor, aún hay tiempo, aún hay oportunidad. El Señor está en este lugar con los brazos abiertos, con los brazos extendidos, y Él está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos porque tú eres fiel, Señor, con cada uno de nosotros. Tú eres el mismo de ayer, tú eres el mismo de hoy, tú eres el mismo por los siglos de los siglos, Señor. Oh, tú no cambias, tu palabra es la misma. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor Jesús. Oh, si algo te agrada, si algo, Señor, te gusta, es que tu pueblo